Gotta eat it. Oh, shit. How's the headaches? It's fine until you start doing that shit. You balance? Talking about check balance? PHAT, baby. Fat. Alright. If you want to get out of here, you're done. How about another shot, Doc? You don't need it. It doesn't make any sense. Medically. Give a shit about medical, Doc. You some of that cortisone shit. Please. Minnesota, whole country for the AFFA Conference Championships. In the meantime, we're back to another day commercial. I don't know what to say, really. 3 minutes to the biggest battle of our professional lives. All comes down to today. Either we heal as a team, or we're going to crumble. Inch by inch, play by play, till we're finished. We're in hell right now, gentlemen. Believe me. And we can stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back into the light. We can climb out of hell. 1 inch at a time. Now, I can't do it for you. I'm too old. I look around, I see these young faces, and I think, I made every wrong choice a middle-aged man can make. I pissed away all my money, believe it or not. I chased off anyone who's ever loved me. And lately, I can't even stand the face I see in the mirror. You know, when you get old in life, things get taken from you. I mean, that's part of life. But you only learn that when you start losing stuff. You find out life's this game of inches. So is football. Because in either game, like for football, the margin for error is so small. I mean, 1/2 a step too late or too early, and you don't quite make it. 1/2 second too slow, too fast, you don't quite catch it. The inches we need are everywhere around us. Hell yeah. They're in every break in the game, every minute, every second. On this team, we fight for that inch. On this team, we tear ourselves and everyone else around us to pieces for that inch. We claw with our fingernails for that inch. Because we know when we add up all those inches, that's going to make the fucking difference between winning and losing. Between living and dying. I'll tell you this, in any fight, it's the guy who's willing to die who's going to win that inch. And I know if I'm going to have any life anymore, it's because I'm still willing to fight and die for that inch. Because that's what living is. The 6 inches in front of your face. Now, I can't make you do it. You gotta look at the guy next to you. Look into his eyes. Now, I think you're gonna see a guy who will go that inch with you. You're gonna see a guy who will sacrifice himself for this team because he knows when it comes down to it, you're gonna do the same for him. That's a team, gentlemen. And either we heal now as a team, or we will die as individuals. That's football, guys. That's all it is.
Now, what are you gonna do? ¿Qué os parece? ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? Claro. Ujú, Ahora motivador, ve a la gente, lo anima ujú. y logra su objetivo, que es ese, que unirlos Sí, le transmite muchísimo. sí, quiero decir, haces esto, es decir, efectivamente, es decir, es movilizarlos, ¿no? Es decir, de repente el que estaba atrás, ¿no? Es decir, de repente se empieza a mover. Esto es lo que queremos hacer. Lo que tú quieres saber con tus clientes, ¿no? Es decir, que se muevan hacia ti, ¿no? Es decir, el tema está en movilizar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Porque fijaos, aquí hay un aprendizaje, claro, ¿no? Es decir, en estas dos, el personaje es el mismo, en una situación y en otra. ¿De qué depende? ¿De qué depende? De la motivación. Sí, de algo interno, ¿vale? Es decir, de algo interno, es decir, que lo ponga en marcha o que no lo ponga en marcha. Pero el mismo va cambiando, porque empieza como el derrotado y va creciéndose a sí mismo, hasta él mismo se va autoentusiasmando. Sí, él se va autosugestionando. Sí, lo que pasa es que, ¿qué es lo que hace? ¿Sabes? Lo que es interesante es que cuando nosotros vemos todo esto, lo interesante es poder nombrar qué es lo que está pasando para poder nosotros hacer eso mismo. Porque si ahora yo digo decir, bueno, pues hacer esto, ¿no? Si ahora, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo concretamente? ¿Qué hace? Porque tenemos ahora un contraste, ¿no? Tenemos dos situaciones, tenemos un contraste. ¿Qué hace en una situación y qué hace en la otra? ¿Qué Hablar hace? desde la experiencia. ¿Cómo? Hablar desde la experiencia. Hablar desde la experiencia, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que pone su ejemplo concreto de lo que a él le ha pasado para enganchar con el público. Sí, o sea, el tema está... Cuando empieza él a contar como su historia un poco, de hecho, empieza muy humilde de, en realidad no sé qué decir, o si Sí. tampoco sé muy bien cómo solucionar esto, y entonces empieza a contar su historia, la pata que se ha gastado, cómo está él. Entonces, como ir directamente a las emociones y ponerse en primera persona. Sí, fíjate que es interesante lo que dices, o sea, empieza a arrancar desde un lugar, ¿no? O sea, empieza a arrancar desde su verdad, ¿entendéis? Empieza a arrancar desde su verdad. Entonces, el tema está, cuando empieza a arrancar desde su verdad, y luego cuentas algo interesante, que es el tema de la historia, ¿no? Cuenta las historias, ¿no? Entonces, parece ser que si yo cuento algo de las experiencias o la historia, voy a movilizar algo de forma distinta, ¿no? El contar historias tiene algo que ver, ¿no? Y lo vamos a ver, es decir, las historias movilizan. De hecho, ahora mismo en las técnicas de oratoria se habla mucho del storytelling, ¿no? Es decir, el storytelling, porque las historias son el contenedor de la información. Las historias permiten entrar más profundamente en alguien, ¿vale? Las historias nos mueven, las historias nos definen. Los mitos, ¿no? Los mitos son esas grandes historias que tienen profundidad que determinan quiénes somos, ¿no? Los mitos, al final, están anclados en lo que llamamos los arquetipos. Y los arquetipos son los que engendran todos esos cuentos, esos mitos, que al final definen quiénes somos nosotros, humanamente, ¿no? ¿Quiénes somos? De hecho, creo que lo comenté en algún curso hace tiempo, si a una máquina le hicieron esta pregunta, ¿qué es el hombre, no? ¿Qué es el hombre? Le preguntaron a una computadora, ¿no? En los años 60, 70. Y la contestación fue, érase una vez una historia, ¿no? Es decir, parece que las historias o sea, el hecho de contar historias es lo que nos define humanamente. Entonces, es la experiencia, la historia. ¿Qué más? Yo creo que, aparte de la historia, no es cualquier historia. Él empieza haciéndose vulnerable. O sea, habla de si se posiciona a él, cuenta una historia de él agravado, con todo lo que ha perdido, para estar cercano. Eso también es un poco una técnica, ¿no? Sí, eso es una técnica. Pero fíjate, es decir, una técnica es distinto. Es decir, yo me hago vulnerable, que decir, yo conecto con mi verdad. Tiene esa componente de ser muy verdad. Sí, pero es distinto. Es decir, dices, bueno, tienes que parecer vulnerable. No sé si esto funciona o no funciona, ¿vale? Es decir, yo lo pongo como tal, ¿no? Es decir, pero bueno, vamos a ver, es decir, el tema de la vulnerabilidad, ¿vale? Pero es cierto que hay gente que lo usa como truco, ¿no? Como truco, sí.
Lo que pasa es que luego vamos a ver si a veces los trucos no funcionan. Algunos sí, algunos no. Es decir, esto también lo veremos, ¿no? No es más Sí. que es emocional a que es vulnerable. Pero No es más que utiliza eso, la emocionalidad para llegar a la gente. Apela más al lado emocional de las personas al ponerse tan emocional. sí, bueno, en cualquier caso, sí. O sea, bueno, todo esto tiene que ver con lo mismo. La experiencia, la historia, la vulnerabilidad, la emocionalidad, ¿vale? La emocionalidad, sí, todo esto sí tiene que ver con una parte nuestra que es el corazón, ¿no? O sea, tiene que ver con eso, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las historias, de la experiencia, de la vulnerabilidad, estamos hablando de emociones y empezamos la entrada con el corazón. Y esto lo habéis dicho vosotros, ¿no? Empezamos con esto, ¿no? Luego iremos viendo, sí, pero ¿qué más elementos hay? ¿Hay más elementos? Digamos, bueno, esto es ¿qué elementos hay? Esto lo vemos sobre todo en la diferencia entre uno y otro. ¿Qué elementos hay? ¿Qué elementos? ¿Sabéis? Es decir, porque nosotros, esta es la magia de las palabras, ¿no? Es decir, cuando nosotros somos capaces de definir algo, nosotros lo poseemos. ¿Eh? Esa es la magia del lenguaje. El lenguaje es la capacidad de definir algo, ¿no? Entonces, algo deja de ser una mancha negra, es decir, lo definimos, lo concretamos y poseemos aquello que definimos. Por eso es interesante nombrarlo, es decir, ¿qué más vemos aquí? Le está definiendo lo que es un equipo, pero también está haciendo una metáfora entre la vida y el fútbol, ¿no? Vale. O sea, efectivamente. Entonces, aquí aparece algo... Sí, genial, ¿vale? Os recuerdo que eso es otro tema, es decir, entra en metáforas, porque esto ya es decir, entra en el tema del contenido. Hace una metáfora entre la vida y el fútbol. ¿Esto qué significa? Es decir, ¿qué es lo que está haciendo? Está poniendo en contexto lo que va a pasar después del partido. Es decir, no es un partido solo, Sí, es marca vuestra vida, ¿no? sí. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo podríamos hablar de esto? ¿Qué significa? Está explicando la historia de una forma que ellos la entiendan. Sí. Llevándola a una parte muy personal, Sí, muy emocional, llevándola a eso, el fútbol. sí. ¿Que yo decirme una cosa, es decir, ¿os gusta el fútbol, el rugby americano? ¿Os gusta el fútbol? No. Bueno, sí, no exactamente, como sí, otros no, sí, pero realmente no. Bueno, A mí me está sí. pasando que esa película la vi y sé que es un poco manipulador y lo veo en su discurso Sí. y su personaje al ser tan manipulador no... Sí. Él sabe, o sea, él como el coach de ese equipo los manipula y juega mucho con su discurso, ¿no? Sí, sí, pero de todas formas... Entonces, como lo tengo aquí, no... Sí, es el tema, es decir, lo que pasa es el tema del juicio, ¿sabéis? O sea, el tema del juicio es un tema muy interesante, es decir, lo que tú comentas es muy interesante, porque el juicio no nos deja aprender del otro tema. Entonces, fijaos el discurso. ¿Vosotros veis, os ha gustado el discurso? ¿Os ha gustado el discurso? Sí. Entonces, el tema está, pero no os gusta el fútbol. Os ha gustado el discurso, ¿vale? Entonces, la cuestión es, hay algo aquí que une, es decir, el fútbol y la vida. Fijaos, lo que está haciendo es lo siguiente. Porque, ¿sabes? Es decir, esto es lo que nosotros tenemos que hacer con las presentaciones, ¿vale? Cuando hacemos las presentaciones, pues hay una serie de trucos que al final, si lo aplicamos, conseguimos resultados. Os voy a enseñar algunos resultados que ha conseguido gente, ¿sí? que ha venido a los cursos y lo ha aplicado directamente. Es decir, que esto funciona, es decir, esto genera resultados. Fijaos, lo que ha hecho es lo siguiente. Si esto es el fútbol, ¿qué es lo que ha hecho? Ampliar el objetivo. Que tenga una visión más estratégica que no se fije en el fútbol, sino en algo mucho más grande y importante que es la vida. Sí, pero ¿ha hecho esto o ha hecho esto? Por segundo. Eso es. Que esto es lo que hay que hacer, ¿sabéis? Entonces, de repente, sí, yo amplío la trascendencia de las cosas. Fijaos, lo que habéis dicho aquí, lo que hace es que esto sí sea más trascendente. ¿Entendéis? De repente se llama fútbol en la vida. Pero la palabra que hay detrás es trascendencia. De repente la cosa se convierte en trascendente. ¿Se entiende? Pero tan trascendente que os toca en vuestro horizonte también. Y en el mío. O sea, habla de la vida. Es decir, la vida es que tiene que ver con ir conquistando algo. Y tiene que ver con la fuerza y con la rabia de conquistar algo, porque eso nos da sentido. ¿Entendéis? Yo, como he visto ahí, no estamos viendo el fútbol a las que no nos gusta, estamos Sí. viendo lo que supone el trabajo en equipo, la fuerza del equipo, Genial, frente eso a la es. individualidad. Entonces yo me he sentido súper integrada y importante en el fútbol. Exactamente. Pero te ha llevado el discurso, te ha Sí, llevado me ha porque llevado. te ha llevado a un lugar, es decir, esencial, te ha llevado a un lugar trascendente para ti. Dice, esto tiene sentido para mí.
¿Vale? Entonces, bueno, con esto quiero decir que cuando vendas reloj de control de presencia, si tengas que hablar de la vida eterna, ¿no? Sino lo que te digo es lo siguiente, es decir, que es lo que vamos a ver, que para hacer este tema, los que vendemos tecnología, pues nos movemos en varios niveles, ¿no? Es decir, está aquí el producto, los relojes que tú vendes, que tienen un precio, ¿vale? Es decir, aquí tienen un coste. Pero luego es decir, está el proceso, ¿vale? Es decir, porque al final el producto sirve a un proceso dentro de la compañía y ese proceso sirve, es decir, a un modelo de negocio, ¿vale? Entonces, el valor está en la capacidad de ampliar esto, de desarrollar un discurso que vaya a decir del producto hacia el modelo de negocio, es decir, que es a lo que yo me dedico. Es decir, en el fondo yo me dedico a encontrar nuevas formas de explotar, de generar, de crear mercados y aplicando tecnología, ¿vale? Porque yo puedo vender... Aquí esto es coste, esto es, son economías de escala, ¿vale? Eso es TCO, ROI, ¿vale? Es decir, los que el discurso más técnico, y aquí es lo que sería economía de liderazgo, ¿vale? ¿Se entiende? Entonces lo que estoy haciendo es todo este viaje, y este viaje es lo que hace es ampliar ese concepto, ¿se entiende? Ahora, yo lo he trazado, es decir, para que no, para que veáis un poco, es decir, el símil. Pero lo que nosotros hacemos para vender algo lo hacemos más grande, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos más grande? Es decir, lo hacemos más grande de esta manera. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? ¿Vale? Entonces, fijaos, o sea, el tema importante, lo que tenemos ahora son dos aspectos, ¿no? Un aspecto es el que toca el corazón, ¿vale? Y esto que toca, ¿qué es lo que toca? Esto podemos decir que toca la cabeza, ¿entendés? Es decir, es el tema conceptual. Crea una metáfora, es decir, crea una imagen, es decir, crea palabras, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenemos como dos elementos, es decir, en el corazón, es decir, en la cabeza. Y si nosotros vamos más allá, es decir, ¿qué más tiene? ¿Qué otra cosa tiene aquí que no tiene en, en la otra presentación? ¿Qué tiene aquí que no tiene en la otra? El lenguaje corporal también. El lenguaje corporal tiene con el tema del cuerpo, sí. Dime algo más sobre el cuerpo, sí. Aquí está, así se dirige al público y muestra otra predisposición. Les mira a los ojos. Les mira a los ojos, sí. Les Señala señala. además con el periódico. Les señala. Los integra. Se Los ve la integra. cercanía. ¿Cómo? La cercanía. La cercanía. ¿Os resulta más atractivo? Claro. Sí, os resulta más atractivo. Vale. Entonces, ¿qué es eso que atrae? Ese es mi nombre. La seguridad. La seguridad. No, sí, eso no. la seguridad, sí, todo está bien. Sí, la seguridad, todo. O sea, no. Eso es lo que pone, porque en la otra parte no pone alma. No pone alma, sí. O sea, es interesante decir el alma, ¿no? Es decir, como algo más, ¿no? Es decir, el alma, el cuerpo. Es decir, aquí nosotros podemos hablar, hablabais de lenguaje corporal, aquí podemos hablar de la energía y de la fuerza. ¿Se entiende que tiene más fuerza, más energía? Bueno, entonces, esta es... Pero fijaos, o sea, una cosa... energía, fuerza. ¿Sabéis? O sea, esto es el que parece una chorrada. O sea, al final tenemos un mapa. ¿Sabéis? Si vosotros queréis pasar de una situación a otra, donde yo tengo una marca personal y tengo otra distinta, ¿se entiende que hay un arco ahí? Hay un arco que nace dentro de uno mismo y que tiene que ver con poner más corazón. ¿Pero qué es poner más corazón? Bueno, pues tienes que integrar historias, llegar a la emoción. Es muy fácil, digo, poner más corazón. No, tenemos un mapa, es decir, más corazón. Luego, lo que tenemos que hacer es más trascendentes, es decir, que cuando salen de allí, de repente salen cambiados. Esa es la trascendencia. Cuando vemos algo aquí, en algo tenéis que trascender. De repente habéis comprendido algo, sí, que antes no comprendía. De repente me he dado cuenta de algo que no comprendía. De repente me he dado cuenta de algo que es vital para mí. ¿Sabes? Y esto es lo mismo en las presentaciones. Las presentaciones de productos, luego os comento una cosa, es decir, la acción de la semana pasada, es decir, lo que pasó, sí, y en una acción donde nos hemos situado. Porque es simplemente decir, aplicar algo que sé que los demás no aplican. Sé que no lo hacen, porque para hacer esto necesitas coraje. ¿Vale? Porque no siempre es corazón.
corazón. Bueno, y luego la siguiente parte sería decir el tema de la energía y la fuerza, ¿vale? Entonces, la fuerza sí tiene que ver con el cuerpo, ¿vale? ¿Qué haces con el cuerpo? De repente vosotros decís, se abría, es decir, estaba más involucrado, había más cuerpo, ¿vale? ¿Se entiende? Hay más cuerpo, es decir, hay más cuerpo. ¿Y qué es lo que hay si hay más cuerpo? Hay más vida, ¿entendéis? Hay más vida. Entonces, esto es lo que los antiguos, es decir, en Gurdjieff, no sé si, bueno, esto sí es una Gurdjieff, es decir, porque vimos en temas del enneagrama, Gurdjieff era una especie de Sócrates, es decir, del siglo pasado. Entonces, él estuvo explorando, ¿no? Es decir, sobre el sentido humano, es decir, y estuvo buscando, era un buscador, ¿no? Es decir, lo que, como Elena Blavatsky, ¿no? Es decir, hay muchos buscadores. Era un buscador. Entonces, él también hablaba de los 3 rayos, ¿no? Sí, el rayo de la vida, el rayo, o sea, de la luz, del entendimiento, y el rayo del amor, ¿no? Es decir, son como 3 rayos, ¿no? El rayo de la vida, es decir, el tema del cuerpo, la energía, es decir, el rayo del corazón, ¿vale? El rayo del calor, ¿vale? Es decir, el rayo de la luz. Y esto, pues bueno, por eso los antiguos tenían la deidad del sol, era una deidad, ¿no? Porque el sol da calor, da energía. La energía da calor, ¿vale? Y da luz, ¿vale? Bueno, pues con estos campadores. Y esto tiene que ver, ¿qué tiene que ver con el neuromarketing? ¿Vale? Como veis, aquí hay tres aspectos, ¿no? Hay 3 aspectos, que están el cuerpo, el corazón y la mente, ¿vale? Entonces, cuando nosotros aplicamos el neuromarketing, pues fisiológicamente tenemos 3 cerebros, el reptil, el límbico y el neocórtico. El reptil está vinculado, el cerebro reptil está vinculado al cuerpo, ¿vale? Es el que preserva la vida. El cerebro límbico, el que se desarrolla posteriormente, es el que tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la unión, tiene que ver con la madre, y el neocórtico sí tiene que ver con el pensamiento, con la trascendencia, con lo que nos convierte en homo sapiens, ¿vale? Y esto es básicamente, pues, al final, pasar de un sitio a otro, como habéis visto aquí, es aplicar este mapa. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? ¿Se entiende esto más o menos? ¿Complejo? Un poco más. Bueno, pero básicamente sí, no es complejo en el sentido de que siempre tenemos la ley del 3, ¿vale? La ley del 3, o sea, el 3 es decir, llevan unidad. Tenemos 3 cerebros, cerebro reptil, el límbico y el neocórtico, ¿vale? El límbico tiene que ver con el cuerpo, el reptil con el cuerpo, el límbico con el corazón y el neocórtico con la cabeza, ¿vale? Que son 3 formas, es decir, esto tiene que ver con el hacer, esto tiene que ver con el sentir y esto tiene que ver con el pensar, ¿vale? Son 3 verbos. Los que habéis estudiado psicología humanista, es decir, Gestalt, por ejemplo, etcétera, es decir, bueno, pues lo que el hombre necesita es integrar lo que piensa, lo que siente y lo que hace, ¿vale? Entonces uno es íntegro, está entero. Entonces, en la medida que yo desarrollo los discursos, desarrollo mi capacidad oratoria, ¿vale? Mi capacidad de transformar el mundo y de movilizarlo. Y estos 3 elementos los he comentado, lo he comentado una vez, pero bueno, voy ahora al mapa. Esto tiene que ver con los elementos, también el desarrollo de la conciencia, ¿no? A veces, bueno, ahora el tema de la conciencia, esto parece, sí, pero el tema de la conciencia significa awareness, de cuánto me doy cuenta, ¿vale? Y la conciencia tiene que ver con 3 cosas, con el estado de energía que tenéis ahora. Tenéis un estado de energía, ¿vale? De todos los niveles de energía posibles, tenéis un estado que colisiona en un momento dado, ¿vale? Eso es la energía que tenéis. Luego, depende de la afectividad que tenéis, todos tenéis un nivel de afectividad, ¿vale? Y de entrega. Y finalmente, pues lo que tenéis es un nivel de lucidez, ¿vale? Nivel de lucidez, ¿vale? Entonces, el tema está, lo que dice Antonio Blay, para desarrollar nuestra conciencia tenemos que desarrollar la energía. ¿No? ¿Necesitas? ¿No? ¿Estás bien? Vale, no te preocupes. Es parte de la vida. O sea, ¿vale? O sea, si nosotros queremos desarrollar, es decir,
nuestra capacidad de transformar el mundo, dices, tienes que desarrollar tu conciencia. ¿Y qué es lo que, cómo lo hago en la oratoria? Pues desarrollas tu energía. ¿Cómo desarrollas la energía? Pues tiene que ver con el cuerpo, ¿vale? Esto lo hemos visto aquí. Tienes que desarrollar tu afectividad, tu entrega. ¿Cómo lo hago? Con el corazón, con las historias, mirando. Y tienes que desarrollar tu lucidez, tienes que tener la trascendencia con las palabras que cuento, que las palabras transformen, es decir, que las palabras sean importantes, que lo que nosotros digamos realmente al otro le lleve a otro lugar. ¿Sabéis? Es decir, esto es lo que está pasando aquí. Los jugadores están en otro lugar, ¿no es cierto que los han llevado a otro lugar? Y a otro lugar interno. Y cuando estás en otro lugar interno, puedes transformarlo ahí fuera, ¿no? Ese es el secreto. Siempre lo mismo. ¿Se entiende más o menos? Os he dejado muy planchados, muy planchadas. ¿No? Vale. Ok, bueno, pues esto es un poco decir el tema del... Entonces, ¿cuál es el mapa que vamos a ver en el curso? ¿Vale? Es decir, me parece lo que vamos a ver en el curso. Lo que os decía es, para cambiar algo, sí, necesito un mapa y necesito la voluntad, ¿vale? Entonces, lo que pone en marcha este hombre en el vídeo es la voluntad para que algo pueda ocurrir, ¿vale? O sea, el corazón, la voluntad es la puerta de entrada para que algo pueda pasar. Bueno, entonces, y luego está el mapa, ¿vale? Entonces, o sea, el mapa, lo que nosotros hemos ido desarrollando, es decir, el mapa tiene 3 ejes, ¿no? Cuando nosotros hacemos una presentación, vendemos un producto, un servicio, una idea, lo primero que tengo que hacer es, pues bueno, yo tengo mi producto, mi servicio, mi idea, y lo que necesito es que mi idea brille más que las demás. ¿No? O sea, primero, entonces lo que necesito es que esto sea único, ¿vale? Que mi producto sea único. Entonces, digo, ¿cómo hago que algo sea único? ¿Cómo haces que algo sea único? Marcando diferencia. Marcando diferencias. Diferenciándolo de los demás. Vale. Entonces, fíjate, decir, entonces, si, tú tienes un móvil, ¿no? Lo tienes ahí en la mesa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo diferencias del mío? Porque este es el mío, porque tiene las fotos de mi familia y para mí marca diferencia. Me llevo la funda, Vale. empezar por la funda. Empezar por la funda, ¿sí? Que tiene una funda, ¿vale? O sea, ¿cómo diferenciamos un producto de otro? Como cuando hacéis una presentación, es decir, los que vendéis productos, ¿cómo diferenciáis? ¿No? Tenéis competidores, ¿no es cierto? Poniéndole etiquetas. Poniéndole etiquetas. Nombrando. No, nombrando etiquetas. Sí, ¿cómo lo hacéis? O sea, vosotros competís, es decir, vendéis un producto, competís con otros. O sea, ¿cómo se compite normalmente? Yo particularmente lo que hago es hablarle de simplemente hablarle de mi producto, sinceramente, y Sí. ya. Lo tradicional sería eso, hablar de características. Eso es. Lo no convencional es hablar de crecimiento, de expectativas, Sí, pero fíjate, el tema ideas. está... Sí. Yo lo que les suelo decir es voy más al tema de qué te aporta o qué consigues de especial con mi producto que no te dan los demás. Sí, Es que, claro, sí, efectivamente, que no porque te den los a mí, demás. por ejemplo, el mío, por ejemplo, es más caro que la Claro. competencia porque es un servicio, no es un producto, Vale. pero ahí me apoyo. Efectivamente, pero fijaos, o sea, ese es un tema muy interesante. Sí, ¿queréis contarlo? Pues existe un vídeo genial que era el de los pendientes, ¿no? Que los mismos pendientes los vendía a 25 personas Ahí es el verdad. vendedor con distintos argumentos, ¿no? O distintos argumentos. Y al final aparecían unas niñas, recuerdo, y decía, Sí. argumentos, o sea, que el mismo producto adaptado al cliente, Sí. destacando el atributo que el cliente, las expectativas del cliente cambian. Esa es la palabra. Definitivamente tienes que saber las necesidades del cliente. Mm. O sea, Que es si no este conoces producto las para ti, necesidades ¿no? del No que cliente, es este producto. y de hecho, no sé, por ejemplo, en mi caso, lo primero para mí, lo más importante es la cualificación del cliente, porque no lo voy a tratar de vender algo que no. Ujú. Hay que conocerlo. Hay que conocerlo. Vale, sí, ese es el tema, es decir, hay que conocerle, es decir, lo que vendemos son cosas diferentes, entonces yo lo que digo es decir, no hay que conocerlo. No es necesario conocerlo. No es necesario, sí. Entonces, de repente empezamos a
evidentemente no necesitas conocer en determinado ámbito, pero no necesitas conocerle, porque en el fondo lo único, fijaos, normalmente lo que hace la gente es cuando definimos algo único respecto a otra cosa, lo que nosotros, ahora vuelvo a anterior. Está preocupado porque bueno, es que solo hay sitio. No pasa nada. Podemos volver a dar una vuelta, lo que sea. Está todo perfecto. Entonces, normalmente hacemos eso. Pero, ¿sabéis lo que pasa? El tema está así, si empezamos a pensar como pensaban los grandes. Steve Jobs, por ejemplo, pensaba de otra manera. ¿Sabéis? O sea, pensaba de otra manera y veía cosas que los demás no veían. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sería decir poder pensar esto de otra manera? Porque eso os va a dar una ventaja. Luego, ahora os lo comento así con interrogante y tal, y luego vais a ver que es bastante sencillo, ¿no? Pero el tema está en eso que veis la cabeza. Bueno, ¿cómo pensar de otra manera? Porque normalmente hacemos eso. Mira, mi producto es así, y este otro producto tiene esto, y el mío puede hacer esto, aquello y lo demás. Que esto es la competencia de los teléfonos móviles, por ejemplo. Cuando se comparan los móviles, dices, bueno, pues qué prestaciones tiene un móvil y qué prestaciones tiene el otro, ¿vale? Y entonces empezamos a comparar prestaciones. Pero llega un momento, es decir, que ahogas al usuario de tal manera que el usuario ya no ve decir una diferencia entre ambos móviles. Entonces elige los precios, ¿no? Bueno, entonces esa es una forma así de comparar. Pero si nosotros decimos, bueno, pues en el fondo, ¿cómo se construye la realidad? La realidad se construye en la cabeza de cada uno. A través del deseo. ¿Eh? A través del deseo. Sí, Que no el puedes deseo comprar. vendrá después. Sí, pero inicialmente la realidad no la construyes a través del deseo, ¿no? Eso es otro de los temas, pero fíjate, el tema, la realidad ¿cómo se construye? ¿Cómo se construye la realidad? ¿Se entiende que cada uno de nosotros tenemos una realidad distinta? A través de las percepciones, de la manera en que vemos el mundo. Eso es, a través La cultura. A través de las percepciones, claro. O sea, y las percepciones, ¿qué tienen que ver con? Con nuestra historia, con nuestra cultura, con nuestra... No, sí, antes de esto. Vamos a ver, cuando tú dices, ¿cómo? nuestra experiencia. Sí, sí, también. Pero, ¿qué tiene que decir? Pero la percepción. Vamos a ver, el hecho de nosotros estamos en esta habitación. ¿Cómo percibís la habitación? Eso es, a través de los sentidos, eso es muy sencillo, o sea, a través de los sentidos, ¿vale? A través de los sentidos. ¿Entendéis? O sea, el tema de los sentidos. ¿Y qué es lo que hace el neuromarketing? El neuromarketing lo que hace es pues, trabajar sobre los sentidos. El tema es, si yo tengo que vender lo mío y al final, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo aquí una serie de productos, ¿no? 1, 2, 3 y 4, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, lo que tengo que hacer es esto de aquí. Yo tengo que hacer esto. ¿Vale? Es decir, que lo mío sea percibido preferentemente. ¿Vale? Entonces, bueno, también os enseño a decir algunas fotos. Fotos no las tengo ahora preparadas y tal, pero en el fondo, es decir, es cuando yo hago esto, de repente hay algo que emerge como figura. ¿Sabes? En la psicología gestal se habla de figura y fondo, ¿vale? Solamente podemos percibir algo si dejamos algo en fondo y lo demás emerge como figura. La cuestión es qué es lo que ponemos como figura. Pues lo que tengo que hacer es esto, hacer figura mi producto. ¿Y cómo lo hago? Es decir, aplicando la técnica del neuromarketing. Que lo mío sea más visual, que sea más tangible, que tenga contraste, que tenga una historia. ¿Entendéis? Entonces, el tema es, aunque yo tenga las mismas prestaciones, pero yo lo cuento como historia, de repente lo mío va a aparecer como figura frente a lo demás. ¿Se entiende esto más o menos? Fijaos, o sea, el tema está... Lo que os digo es, lo que os digo, no hace falta que todo esto lo integréis todo, sino que simplemente veáis que lo que vamos a hacer aquí es pensar de forma distinta. Y si pensamos de forma distinta, podemos hacer cosas distintas. Y podemos tomar decisiones que otros no toman. Y luego os comentaré algún ejemplo concreto, que esto lo hago. O sea, esto no es...
Entonces, lo primero que tengo que hacer es esto, ¿vale? ¿Se entiende? O sea, lo que tengo que hacer es poner como figura lo mío. Es decir, que lo mío se perciba preferentemente. Esto parece magia, sí. Pues sí, el tema es que trabajas con la percepción preferente. Que lo mío sea más visual, es decir, que aparezca, es decir, en la mente del otro, de tal manera que sea más tangible. Pero ¿cómo hago que algo sea más tangible? Hoy tuve una conversación con un compañero sobre una presentación, ¿vale? Entonces, nosotros hacemos talleres de innovación y luego construimos un documento estratégico. Entonces, en ese documento estratégico, pues, el planteamiento que hizo fue un planteamiento que hablaba sobre la aplicación de tecnología y yo le dije, esto no es tangible. ¿Por qué no era tangible? ¿Qué significa hacer tangible algo? Se puede tocar que ves el resultado. O sea, que bueno, no se puede tocar, hay cosas que no... Sí, pero yo el programa tengo... no se puede tocar, pero que ves un resultado, que lo veas materializado. Sí, pero fíjate, es un tema súper interesante. Aquí es donde vamos a empezar a quebrar un poco el tema de la cabeza, ¿no? Porque en el fondo, tú vendes relojes de control de presencia, es algo muy físico. Yo vendo un servicio, cuando me Tú vendes el servicio, sí. necesito Imagínate, verlo. tú vendes el servicio, vale. Imagínate decir, lo vamos a ver más fácil aquí para que lo entendamos todos. Imagínate a alguien que vende relojes de control de presencia, Claro, sí. ¿vale? Todo el tema. Pero imagínate que, ¿vale? Hay proveedores de relojes de control de presencia. Entonces, el tema es lo tangible que sería. ¿Qué sería lo tangible? El reloj. ¿no? Claro. Fijaos, es decir, es tangible, pero no es tangible, porque no tiene valor de uso para el otro. ¿Entendéis? O sea, la tangibilidad es la capacidad de generar valor de uso para el otro. ¿Entendéis? O sea, entonces empezamos a entender que detrás de la tangibilidad hay otro concepto, se define de otra manera. La tangibilidad está si yo soy capaz de generar valor de uso para alguien. Entonces esto es tangible en mi universo, porque yo lo puedo utilizar y yo tengo un valor. ¿Se entiende? Yo vendo esto, ¿vale? La gente dice, bueno, pues esto sí, esto también es tangible, pero vamos a definir otra tangibilidad. Cuando yo defino decir el valor de uso de esto, lo que vas a poder hacer con esto, ¿vale? ¿Vale? Empiezo a dar, decir, atributos de tangibilidad que empiezan a tener un sentido en la realidad. Bueno, ¿se entiende un poco el tema? ¿Sabéis? O sea, aquí no quiero entrar demasiado decir en profundidad, pero simplemente deciros que hay otra forma de pensar la venta de un producto, la venta de una idea, ¿vale? Y esto es otra forma de pensarlo. De repente mis presentaciones se convierten en otra cosa porque son percibidas de otra manera. Sí. Quería comentar, la parte de tangibilizarlo también puede ser el medirlo, el establecimiento, por ejemplo, en otros temas más de servicios de KPI. Eso es, ¿no? exactamente. Sí, definir los KPIs, qué valor, qué vas a conseguir, ¿vale? Nosotros tuvimos en una presentación, pues una directora de formación presentaba un proyecto y al final le dije, bueno, seguro que no te lo han comprado, ¿no? Es decir, porque falta decir una dimensión, falta la dimensión de la tangibilidad, ¿vale? La tangibilidad del curso que hago, no, del curso que no, del resultado del curso, del resultado de tu formación para decir la dirección general, por ejemplo. ¿Se entiende más o menos? ¿Vale? Sí, entonces, y con esto, este es uno de los conceptos, y aquí hay 6 más, ¿vale? Entonces, cada uno de los conceptos le vamos a dar la vuelta y vamos a construir presentaciones que nada tienen que ver con la presentación que teníais hasta ahora. Pero, ¿sabéis? O sea, el tema de este taller, al final, no es el crear presentaciones diferentes, sino crear una nueva mirada. ¿Sabéis? Ese es el valor de esto, crear una mirada distinta, porque esto lo vais a poder aplicar a la pareja, a los hijos, a vuestra vida, crear una mirada más amplia hacia el mundo, porque ahí es donde yo voy a poder tener otras posibilidades, otras alternativas para desarrollar mi vida, ¿no? ¿Se entiende más o menos? Ok. Entonces, el siguiente eje, bueno, los que ya habéis estado, pero el siguiente eje. Yo, un presentador. Sí, ¿vale? Entonces, el siguiente eje es el que hace la presentación, ¿vale? Entonces, aquí lo que necesito es que también brille ¿no?
¿Y cómo hago que brille? Esa deberíamos contestar a nosotros. Sí, ¿cómo hago que brille? Sí, se entiende, ¿no? Tengo que hacer que brille esto. Entonces, de repente, sí, digo, bueno, ¿cómo hago que brille esto? Si le pongo una luz, sí, bueno, lo que haces es que la gente lo perciba preferentemente, ¿no? Entonces, aquí yo tengo que brillar. Sabéis que esto es importante porque, en el fondo, si yo no brillo, mi discurso lo puedo matar, ¿no? Aquí lo habéis visto, si tanto en el vídeo que hemos visto, cuando habla, cuando tiene un discurso muy bonito, si habla, son palabras bonitas, palabras no, pero él no brilla, ¿entiendes? Está apagado. Entonces, para brillar, pues aquí, sobre todo si vamos a trabajar con los 3 niveles, ¿no? Sí, con la comunicación no verbal, ¿vale? Sí, la comunicación no verbal, y desde la comunicación no verbal, es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer, no? Sí, con el tema del cuerpo, ¿vale? Las leyes del cuerpo, las leyes del corazón, ¿vale? Y las leyes de la cabeza de las palabras, ¿vale? Entonces, bueno, pues, y básicamente lo que nosotros comentábamos aquí es que yo me tengo que convertir en sujeto. Es que normalmente soy sujeto, no, normalmente somos objeto del deseo de otro, ¿vale? Bueno, pues aquí es como me convierto en sujeto, ¿no? Es como brillo yo, ¿vale? Y básicamente vamos a trabajar todo la comunicación no verbal y lo que tiene que ver con el tema del carisma, ¿vale? Porque fijaos, el carisma... ¿qué es el carisma? La capacidad de agradar. ¿De agradar? Sí, ¿vale? De agradar. ¿Solo de agradar? ¿No? No necesariamente. No necesariamente. ¿De liderar? ¿Qué más? De resaltar. De Sí. influir en los demás. Sí, de influir en los demás. Es un resultado del carisma. O sea, el carisma es una forma de brillar, ¿no? O sea, quien tiene carisma brilla, ¿no? Más o menos como podríamos decirlo. De todas formas, el tema del carisma es decir, pero se puede decir, el carisma es decir lo que es brillar. Sí, como puede ser brillar también la oscuridad, ¿no? Si dice, Hitler tenía carisma, sí, claro que tenía carisma. Si Chávez tenía carisma, claro que tenía carisma, ¿no? Sí, bueno, pero... Entonces, el carisma sí tiene que ver con la capacidad de convertirte en un atractor, ¿no? El carismático es un atractor, es alguien que atrae. ¿Y cómo nos convertimos en atractores? Y como hemos visto aquí, y esto se ve, por eso me gusta mucho esta película, porque ves 2 situaciones con la misma persona. Al principio, en la primera es carismático. No, en la segunda es carismático. Sí, quieres estar cerca. Sí, quieres aprender más. Sí, quieres saber más. Sí, ¿te importa la persona? Sí. ¿Me ves? Entonces, un tema importante es que el carisma es situacional. ¿Ves? Es decir, el carisma se puede aprender. El carisma sí tiene que ver con el poder que uno tiene. El carisma sí tiene que ver con la calidez. Tiene que ver con la presencia. Entonces, lo que vamos a trabajar aquí son esos 3 niveles, ¿vale? Y los 3 niveles son los siguientes. El tema del poder, cuánto poder tienes y cuánta libertad. Y esto tiene que ver con el cuerpo, ¿vale? No, fíjate. Cuando el poder, hay 3 niveles. Hemos dicho el cuerpo, el corazón y la mente. ¿Entiendes? El cuerpo. El primer es el tema del cuerpo. El cuerpo te da una impresión, te da la dimensión de la fuerza de alguien. ¿Sabes? Y no es el cuerpo que tienes, porque en el fondo tenemos un personaje, aquí hemos visto una situación, otra situación. Una tiene menos fuerza y en otra tiene mucha fuerza, ¿vale? Entonces, en una tiene menos poder y en otra tiene más poder, ¿se entiende? O sea, el poder es la capacidad de estar anclado, es decir, en el suelo, en la tierra. El poder tiene que ver con eso, es decir, con la asertividad, con que yo defiendo si lo que digo, ¿vale? Es decir, ese es el poder. Y la libertad es la capacidad de poseer el espacio, de ser dueño del espacio. ¿Sabes? O sea, no es moverte automáticamente, sino es moverte con un sentido. Entonces, la libertad, lo que vais a percibir es decir, bueno, ¿cuándo la gente tiene más poder? Vamos a ver, decir, varios oradores, y veis que un orador tiene poder y es asertivo cuando está anclado.
Porque normalmente cuando nosotros estamos hablando, la primera tendencia es irnos hacia atrás, ¿sabes? E ir hacia atrás tiene que ver con borrar las palabras, ¿no? Cuando de repente, bueno, pues vamos a hablar de esto. Es distinto decir, bueno, pues vamos a hablar de esto, ¿entendéis? Me percibís de otra manera. ¿Vale? Y ese es el poder que se proyecta, tiene que ver con estar anclado en la tierra. Y luego la libertad es cuánto te mueves en el espacio. ¿El espacio es tuyo o no es tuyo? ¿Estás aquí pidiendo permiso? ¿Sí? ¿O eres dueño así de tu espacio? ¿Sabes? Por eso es que cuando nosotros decimos aquí, eres sujeto o eres objeto, si el movimiento es automático o está dirigido. ¿Vale? Ese es más el tema no oral. Entonces, esto lo veis en muchas presentaciones. La gente, si de repente se empieza y pierde, si pierde puntos de poder, empieza a hablar, o sea, la energía que no soporta, es decir, la va canalizando a través del movimiento, en vez de dirigirla, ¿vale? En vez de dirigirla hacia donde la quiere dirigir. Hacia donde debiera dirigirla, ¿no? ¿Vale? Sí, entonces, estos son los tics, por ejemplo, sí, también son puntos de fuga de energía. ¿Vale? Entonces, esto es lo que vamos a ver. ¿Sí? Entonces, el primer punto es el tema del poder y libertad. El segundo nivel, aquí, tiene que ver con la entrega. ¿Cuánto te entregas tú? ¿Sabes? Entonces dices, entrégate más. ¿Sí? ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo harías? La consciencia, sí, ¿tiene que ver con la entrega? No, tiene que ver con la calidad, tiene que ver con la presencia. ¿Ahí? Te voy a contestar ahora. Es muy buena pregunta. Es algo muy interesante. ahora lo vamos a ver. Te lo voy a comentar. No lo asociaba a ninguno de los ejemplos que tú ponías. Sí, sí. Te lo contesto ahora y podemos, para no dejarlo de decir. Sí. Fijaos, cuando yo te decía que la conciencia es, de todas formas, ¿sabéis una cosa? Es que esto no es dogmático, ¿sí? Porque es bastante problemático si definir todo esto. Pero si se lee a Ken Wilber o si se lee a Antonio Blay, etcétera, si todos ellos dan definiciones aproximadas de lo que es la conciencia. Y cuando empiezas a leer más cosas, te das cuenta de decir que en el fondo todo confluye hacia lo mismo, ¿vale? Confluye hacia esto. Fijaos, nosotros tenemos 3 cerebros, el reptil, el límbico y el neocórtico. De esto hablaremos, ¿vale? ¿Se entiende? Uno tiene que ver con el cuerpo, el corazón y la mente, ¿vale? Esto se habla de la trimembración del hombre, ¿no? Los 3 elementos, que es el hacer, el sentir y el pensar, ¿vale? Y todo esto, sí, el que tiene que ver con el cuerpo, sí, este es el lugar donde reside la energía, ¿vale? Sí, lo energético. El límbico, el corazón, es donde reside el tema del afecto, ¿vale? El afecto, el calor, ¿vale? El afecto, el calor es todo lo mismo, ¿vale? Y el neocórtico es donde está la lucidez, ¿vale? El pensar, ¿vale? La lucidez, el pensar. ¿Se entiende esto? ¿Vale? Pues entonces la conciencia, ¿qué es? Estos 3 elementos que forman un horizonte de conciencia. Cuando a David Lynch le preguntan qué es la conciencia, dice la conciencia es como una pelota de ping-pong, ¿vale? Si tienes la conciencia de una pelota de ping-pong, cuando leas un libro, tendrás el entendimiento de una pelota de ping-pong. Si tienes la conciencia del tamaño de una pelota de ping-pong, cuando tengas una relación, tendrás una relación del tamaño de una pelota de ping-pong, ¿vale? Con lo cual, cuando yo oí eso, digo, anda, qué interesante, la conciencia tiene un horizonte, ¿vale? Tiene un límite. Y esto es lo que Jung llama, ¿vale? El self, el yo, que tiene una parte orgánica, una parte ordinaria. El ego es, pues bueno, es pues un cuerpo, lo que llamamos la conciencia ordinaria. La conciencia orgánica es lo que llama la sombra, ¿vale? Y esto tiene un límite, y esto yo lo llamo el horizonte de conciencia. ¿Y de qué está hecho este horizonte de conciencia? Pues de un nivel de energía, de efectividad y de lucidez, ¿vale? Vosotros tenéis un punto de energía aquí, ¿vale? Pues aquí va conformando, es decir, un nivel de conciencia, un darte cuenta. Si quieres incrementarlo, incrementa tu energía, incrementa tu cuerpo, si es lo mismo. Si quieres, por eso es decir, cuando esto, ¿se entiende esto? Lo estoy comentando así. O sea, que está en los 3. Está en los 3, es así. Entonces, cuando yo hablo el poder y la presencia, que es lo mismo. Efectivamente, el poder, la libertad tiene que ver con el tema del cuerpo, que es la energía.
¿sabéis? Es decir, el tema de la entrega tiene que ver con la afectividad, ¿sabéis? ¿Quién se entrega? La madre con el hijo, ¿vale? Esa es la entrega absoluta, ¿vale? Es decir, cuando se habla del amor incondicional, es entrega absoluta, ¿se entiende esto? Entrega absoluta. Entonces, cuando tú haces una presentación, ¿dónde está tu entrega? ¿Cómo haces la entrega? ¿Cómo haría la entrega? No, vosotros no digáis. Perdón. ¿Cómo? Imaginaos, tenéis que hacer una presentación. Dice, es que no te entregas. Sí, entonces sí. Pero entonces yo te digo, ponte aquí y entrégate. ¿Qué haces? ¿Sabéis? Desde la vulnerabilidad, desde las emociones, ¿no? Desde la empatía. Fijaos, yo os hago esta pregunta porque el tema necesitamos un mapa tangible para hacerlo. Digo, entrégate más. Pues la entrega, es decir, tiene que ver con la mirada y con los gestos y con la voz, ¿vale? Digo, entrégate más, es que no me está mirando, ¿sabéis? Entonces de repente nos damos, sí, la entrega tiene que ver con la mirada, es que no nos mira. No se está entregando. ¿Entendéis? Entonces, la entrega, este nivel que tiene que ver con el corazón, a nivel de comunicación no verbal, tiene que ver con la mirada, con la voz y con los gestos. Es todo lo mismo. Llega la voz, no llega la voz. Llega la mirada, no, si cristaliza la mirada o no. Pero miras o no, hay gente que no mira. Entonces, el problema está que ellos ni siquiera tienen conciencia de esto. ¿Entendéis? Y si yo os digo, tenéis que hacer más grande vuestra presentación, tenéis que hacer más grande el poder. ¿Cómo hago el poder? Anda, si tiene que ver con cómo estoy plantado en la tierra, si ahí lo puedo trabajar. ¿Cómo trabajar la entrega? Si la entrega tienes que mirar más. ¿Sabéis? Tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el interés, tiene que ver con el amor. Lo que el tema del amor suena, bueno, el tema sí, tiene que ver con el amor. ¿Vale? Es decir, entonces, ¿en cuánto entregas? ¿Cuánto entregas? ¿No? Bueno, pues esto es... Aquí tenemos un mapa claro de qué poder hacer con ello. Y el tercer elemento tiene que ver con la trascendencia. Trascendencia, ¿no? Sí, lo que hemos hablado, ¿no? Que al final las palabras movilicen, te cambien. Pues esto lo hemos visto aquí, ¿vale? Y es un tema de fútbol, sí. Pero cuando el fútbol se convierte en una metáfora de la vida, el fútbol se convierte en otra cosa. Eso es lo que hace Simeone. Convierte el fútbol en otra cosa. Y cuando la gente sale, salen hacia otra cosa. Hay un libro que esto es lo que yo llamo el viaje del guerrero. Hay un libro interesante de Mark Divine, que es Pensar como los mejores guerreros, ¿vale? Es un libro muy interesante, Pensar como los mejores guerreros, porque te da todo eso. Es decir, que en el fondo tienes que habilitar tus capacidades internas para llegar a todo esto. ¿Vale? Entonces tiene que ver con el camino del guerrero. De hecho, aquí hablamos de los tres caminos: el camino del guerrero, el camino del mercader y el camino del sacerdote para convertirte en mago, ¿vale? ¿El qué? El camino del guerrero, el camino de, ¿cómo es? El camino del mercader. El mercader es el que atraviesa las fronteras para vender algo, y el sacerdote es el que es el pontífice, el hacedor de puentes, el que une el interno y el externo. ¿Vale? ¿Para qué? Para convertirte en mago. 3 más 1. Son los tres caminos. Los tres caminos de los iniciados, ¿no? Pero esto como que va algo más allá, pero es algo muy concreto. Fijaos, hasta ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en el curso? Vamos a hacer que nuestro producto sea percibido de otra manera. Radicalmente. ¿Por qué? Porque va a ser percibido por el otro de tal forma que va a conformar de una realidad con ese producto. ¿Vale? Va a conformar una realidad en función de lo que nosotros le contemos. Y la está conformando. ¿Por qué decías independientemente de arriba del cliente? Sí, porque fíjate, de todas formas, esto también hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Pero lo que digo, mira, yo lo que digo, lo que le dije a un compañero, la semana pasada, a raíz de esto, le dije, decir, en el mundo digital, lo analógico es rey. ¿Sabéis? Entonces, nosotros hicimos una presentación donde no íbamos con un PowerPoint, sino que vendíamos
aplicaciones de recursos humanos, ¿vale? Sino aplicaciones de recursos humanos. Entonces nosotros tenemos con todos los procesos de recursos humanos pintados, ¿vale? Pintados en diagramas, ¿vale? Los íbamos comentando, los íbamos empapelando y al final tenía que decir todos los procesos de todos sus proyectos, es decir, aquí decimos dónde están los puntos críticos, lo hacíamos suyo, ¿vale? En cualquier caso, creamos una experiencia completamente diferente enfocando en la percepción del asunto. ¿Ves? Es decir, entonces, no, de repente, es decir, evidentemente nos percibe de otra manera, todo se percibe de otra manera, es decir, creamos un espacio de percepción distinto. Entonces, lo que yo trato de hacer es crear esos ámbitos, espacios de percepción distintos. Es muy fácil hacerlo. ¿Cómo es? ¿Un poco denso? Un poco denso, ¿no? No lo Sí. es tan fácil, pero Sí, bueno, el tema es... hay Sí, que confiar en ti. no, el tema está... bueno, el tema es que en realidad es un poco el concepto, ¿sabes? O sea, eso es un curso de varios días, ¿vale? O sea, ahora no vamos a entrar dentro en la materia de cada uno de ellos. Lo que os digo es lo que vamos a hacer. O sea, lo que vamos a hacer es vamos a pensar el producto desde un lugar del que nadie lo piensa. ¿Para qué? Para crear una mirada distinta, para generar una realidad distinta, es decir, en el otro. ¿Cómo? Crear una percepción distinta, es decir, esto es muy fácil. El segundo tema es, pues bueno, tenemos que trabajarnos a nosotros mismos. ¿Cómo nos trabajamos? Bueno, con elementos que poca gente nombra de esta manera. ¿Sabéis decir? El tema del poder. ¿Cómo tiene más poder? Vale, pues entonces lo hablaremos desde la comunicación no verbal. El tema de la entrega, ¿vale? Sí, que tiene que ver con la mierda, haremos algunos ejercicios específicamente sobre esto. Y luego veremos que la trascendencia tiene que ver con, bueno, hemos visto una forma de hacerlo aquí. Si yo me voy abriendo mi discurso hacia lo conceptual, que eso es lo que hace Steve Jobs. Steve Jobs no vende un iPad, vende un dispositivo para el corazón. ¿Sabéis? ¿Qué significa eso? Que sube el precio del iPod. Significativamente. Vamos, que te manda para el Samsung directamente. Sube. O sea, el tema está, ¿no? Sí, porque una cosa es vender un iPod que vender un dispositivo para el corazón. ¿Por qué te dices que te mandan al Samsung? Porque es muy caro, claro. Llega un momento en que es tan guay, Sí, sí. ya no sabes si realmente es tan diferente al Samsung, pero claro, como va barato, pues tienes que ir a eso porque tú quieres tener de todo. Sí, sí, pero fíjate, decir, independientemente de lo que tú, o sea, mira el mercado, ¿vale? Una cosa son las decisiones que tú tomarías, ¿vale? Pero mira el mercado, es decir, la demanda, es decir, el mercado que ha generado Steve Jobs. Eso es incuestionable, Sí, totalmente. ¿vale? Bueno, entonces lo que estamos viendo aquí es decir cómo lo ha hecho, ¿vale? Y lo que te digo es decir cómo lo ha hecho con una capacidad de comunicación. Pero cómo comunica, es decir, siempre de la misma manera, y lo vamos a ver. Y siempre decir, siempre lo mismo, es decir, el producto lo lleva al concepto, siempre es exactamente lo mismo. Sí, hasta el punto de que si tú no te puedes comprar un iPhone y tienes un Samsung, estás frustrado, pero... Efectivamente, pero por mucho, O sea, ha generado por mucho frustración. y por mucho tiempo, sí. Pero bueno, el tema está, pero no voy a cuestionar esto porque esto es luego, es decir, ya es sobre o sea, pensar, o sea, lo interesante es cómo lo ha hecho, es decir, para poder adoptar de que la teniendo forma... un teléfono que está fenomenal, te sientes frustrado porque no tienes el otro que hace lo mismo. Sí, pero lo interesante es entender cómo piensa él. No para pensar igual, sino para entender que se puede pensar de otra manera, que tú puedes generar una mirada distinta. Ese es el tema. Porque si no, ¿sabes lo que pasa? Si tú vienes aquí al curso, o sea, no es para aplicar una y otra vez lo mismo, ¿no? Es decir, porque esto sería un poco lo neurótico del hombre, ¿no? Es decir, que pienso que voy a tener resultados distintos aplicando lo mismo de siempre. No. Es decir, lo que tienes que aplicar son cosas distintas para conseguir resultados distintos. Entonces, lo que vamos a ver aquí es decir, cómo podemos pensar de otra manera es lo que yo estoy vendiendo. Y te aseguro, es decir, cuando salgas aquí, las presentaciones que tú haces, vas a coger para y te vas a tirar. O sea, porque en el fondo vas a decir, hay otra forma es decir, de pensar y de hacerlas. Yo no veo la hora de terminar el curso, ¿eh? Sí. Tengo una gana porque lo viene y que lo vendo. Sí, pero bueno, también te lo han contado, no, es que no. Un pequeño ejemplo, por ejemplo, una de las marcas que trabajamos en la agencia es Solán de Cabras, que igual la habéis visto, Sí. nosotros no vendemos agua, vendemos
estilo de vida premium saludable. Exactamente. Son los valores de la marca, lo que tú vendes, lo que llevar esta marca dice de ti, habla de ti. No Eso. vendes agua, porque entonces no No. podemos competir si somos carísimos, el doble que el Exactamente. triple que los demás. Pero tú qué vendes, tú no tienes una botellita azul por ahí, te la guardas, la rellenas. Está genial. Sí, 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 sí. Efectivamente. Con la pollera por ahí hasta con un té que no conozco una cosa. Claro, Bueno, y- es eso, es la subjetividad y el posicionarte de una manera que le atribuye un valor, ¿no? Sí. Producto o servicio. Eso es lo mismo, es decir, que hacen los, o sea, el tema de los perfumes, o sea, los perfumes cogen grandes atributos, o sea, son grandes, ¿no? Es decir, el tema de number one, number one, o yo qué sé, decir, no sé cómo se llaman, es decir, pero... Te adoro, sí, te adoro, ¿sabes? Es decir, todo esto es decir, que tienen que ver con valores es decir, muy profundos es decir, que nos llaman, que son deseables y que lo que queremos tomar. Pero bueno, en cualquier caso es decir, vamos a ver esa lógica, ¿vale? Y esto es decir, lo vamos a ver aquí, ¿vale? Y finalmente, es decir, el último tema tiene que ver, ¿vale? Tiene que ver con el cliente, ¿no? Entonces, el cliente, pues, lo que tiene es un deseo, ¿vale? Entonces, la cuestión es cómo influimos en el deseo del cliente, ¿vale? ¿Cómo influimos en el deseo del cliente? ¿Cómo influimos en el deseo del cliente? Fijaos lo que hemos estado hablando hasta ahora. Nosotros, ¿sabes? Porque hay un tema muy claro. Es decir, un beneficio que no se nombra no es un beneficio, ¿vale? Por eso yo continuamente estoy comentando los beneficios, ¿vale? Los beneficios que estáis obteniendo ahora mismo es decir, de pensar las cosas de otra manera. Entonces, beneficio number one, ¿vale? Cuando nosotros pensamos en el producto, digo, un producto es único, no es que sea solo la diferencia de prestaciones, sino la forma en que el otro construye la realidad. Eso es distinto, de repente lo pienso de otra manera. O desde aquí, el tema del carisma. El carisma, es decir, ¿cómo lo construye? El carisma, es decir, lo puede construir. Si habéis visto la película de Steve Jobs, ¿a quién le cae bien Steve Jobs? A nadie, ¿eh? Dice usted, ¿este tío? Bueno, no lo sé, a lo mejor sí, no lo sé. Si yo digo, pero a mí no me gustaría convivir con Steve Jobs. Alguien, no sé, que decían las mujeres, ¿no? Es decir, pero no sé, es decir, a mí no me gustaría convivir con muy genio que fuera. Entonces, pero sí tiene carisma, es decir, cuando él habla, cuando él hace sus presentaciones, porque el carisma es situacional, no es esencial, es situacional. Hay quien tiene más facilidad, ¿no? Es decir, eso está claro, ¿vale? Pero es situacional y tiene que ver con esto. Y cuando desarrollas tu carisma, desarrollas tu atracción, tu capacidad de atracción, ¿vale? La atracción tiene que ver también con la gestión del tiempo y el espacio. Bueno, esto ya lo veremos. ¿Vale? Y el último tema es el tema del deseo. ¿Qué es el deseo? Algo que anhelas, que quieres. Algo que quieres. Ajá. Qué interesante. Sí, sí. Algo que anhelas, algo que quieres. Hay que crear la necesidad. Exacto. Hay que crear la necesidad. Sí, la necesidad. Sí, sí, efectivamente. Sí, la necesidad. Puede algo que ser anhelas, real o no. que puede ser real o no. Uh-huh. Ajá. Sí. ¿Qué más? Pues eso es un capricho, o sea, la necesidad imperiosa de conseguir algo, no necesitas eso, ¿no? Pero tú te crees que lo necesitas. Sí, efectivamente. Es decir, si hay un deseo es porque falta algo. Entonces, o sea, y esto es lo primero que hay que saber, es decir, cuando hay un deseo, Lacan lo dibuja así, ¿no? Es decir, el deseo es una demanda que gira alrededor de un agujero. Ese es el deseo. Es una demanda, es decir, que nunca se alcanza, es decir, es una demanda que gira alrededor de un agujero. Es decir, si yo quiero incrementar el deseo, ¿qué tengo que hacer? Efectivamente, incrementar el agujero. Incrementar el agujero significa incrementar la falta, ¿vale? Incrementar la falta. ¿Entendéis que es otra forma de pensarlo y que esto ahora resulta mucho más fácil? Sí, como crear deseo, porque los que vendemos productos, ¿no? Decimos, bueno, pues hace una demo más, una presentación más, no, es que no hay que hacer,
a lo mejor eso hace una demo menos, ¿vale? A lo mejor funcionaría más. ¿Entendéis? Es decir, el tema del deseo, desarrollar el deseo del otro, tiene que ver con desarrollar el agujero, ¿vale? Que gira alrededor de una... que está en el centro de una demanda que gira alrededor de ese agujero, ¿vale? Con lo cual, es decir, lo que hay que hacer es desarrollar la falta. ¿Entendéis que es otra forma de pensarlo? Entonces, cuando vosotros habléis con alguien y hagáis una presentación, pues es mucho más tangible y mucho más claro lo que tengo que hacer. Es decir, lo que tengo que hacer cuando tengo que hacer una presentación, si yo quiero generar impacto, si yo quiero crear una oratoria que movilice, ir a la película. Es decir, lo que tengo que hacer son estas tres cosas. Yo tengo que hacer algo que desarrolle la percepción. ¿Qué es lo que hace este hombre dentro de una historia? Por ejemplo, ¿vale? Si las historias hacen que realmente lo mío aparezca como figura en el mundo del otro, porque las historias nos llevan, ¿vale? Como un ejemplo. Luego, ¿qué es lo que hace? Sí, desarrolla sus tres niveles: el poder, la entrega y la resiliencia. Mira a la gente, mira a su gente. Los que están en contra de él también los mira. Y el que estaba atrás del todo hace que se mueva, que se levante y que dé un paso hacia adelante, que eso es lo que busca. Dice, ¿cómo puedo hacer que mi equipo dé un paso hacia adelante? Entonces él consigue decir que su equipo dé un paso hacia adelante. Entrega y la trascendencia. ¿Cómo trasciende? Trasciende, es decir, cuando ya no habla de fútbol, cuando habla de la vida. ¿Vale? Entonces el tema está, integra esto, ¿no? Y esto es lo que falta, ¿no? Lo que falta es lo que gira alrededor de eso, es decir, que necesitamos conquistar. ¿Vale? Entonces, esto es básicamente... En este curso sí vamos a ver sobre todo esto y esto, ¿vale? Esto lo vamos a ver en otro curso. ¿En retórica? El tema de la retórica, sí. ¿Cómo está generando esa necesidad, el deseo, eh? Claro, tiene un agujero más grande. Un agujero muy grande. Sí, un agujero muy grande. Yo pensaba que era este y es el otro. Yo tengo de todas formas una... Hicieron algo, es que dices tú, cuando hay un deseo es porque hay una falta. A veces hay un deseo y no hay una falta, porque yo deseo muchísimo unos zapatos y parece un 110. Debo tener un montón. Entonces, a veces es simplemente el que tú me haces creer que yo tengo una falta. Sí, pero no es que te lo hace. Te lo hace creer tu ego, el ego, tu yo, ¿vale? Es decir, tú te vives carente de eso. Pero da igual que tengas 100.000 zapatos. A lo mejor tienes 100.000 zapatos, pero tú tienes una falta. Es un tema interno. O sea, no es que te falte físicamente un zapato. Hay gente que tiene mucho dinero y si piensas que necesito tener más dinero, tiene la falta, ¿vale? La falta no es que te falte en lo real, te falta encima en tu imaginario. ¿Sabes? Es decir, el tema está, tú deseas esos zapatos porque dices, no, necesito esos zapatos, me faltan esos zapatos, porque piensas que esos zapatos te van a completar, ¿vale? Nosotros siempre pensamos que somos incompletos y ese es un poco el drama del ser humano. Si queréis os hago lo que pasa, os dibujo este modelo rápidamente, pero no sé si os voy a liar. Es un poco más de psicología interna. ¿Queréis verlo? Sí. Bueno. Aquí hay mucha gente de recursos humanos de todas formas. Sí. Pero muy a la mente, sí. Bueno, el tema es así rápidamente. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros cuando nacemos completos de alguna forma. Es decir, vosotros veis un bebé es completo, es en su energía, en su afectividad, en su lucidez, es pura entrega, ¿no? Vive en unidad con el mundo, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos es el yo experiencia. El yo experiencia. Entonces, él vive una experiencia y no le falta, es completo, sino no está dividido, no está extendido. ¿Se entiende? Entonces, el problema que pasa es que con el proceso de la socialización y con los deseos del padre y de la madre, ¿no? Es decir, cuando los padres te dicen esto está bien, esto está mal, entonces ahí aparece ya una escisión, porque entonces ya no responde respecto a su estímulo interno, sino responde en función de la aceptación que recibe de fuera, ¿vale? Entonces, aquí empieza a construir un mundo, ¿sí? Lo que se llama decir, el yo
idea, ¿vale? Yo idea, porque voy a construir una idea sobre el mundo como debe ser, porque es que yo respondo mal, porque a mí me dicen que tengo que hacer una cosa y eso es la forma de, ¿vale? Entonces yo voy a construir un yo mental y en el fondo ya no respondo orgánicamente al mundo, sino respondo mentalmente al mundo, si me estoy extinguiendo, ¿vale? Entonces aquí aparece el hombre dual, el hombre se empieza a extinguir. Entonces, aquí yo me veo siempre carente, es decir, porque en el fondo sí, yo proyecto un yo ideal, ¿vale? Porque en el fondo si no hago algo bien, es que tiene que haber otro yo distinto que yo proyecto, que en el fondo está completo. Y luego cuando somos más mayores, que aquí yo manejo todas mis carencias, es que no soy suficientemente guapo, es que no soy suficientemente listo, es que no soy suficientemente rico, es que no soy suficientemente, ¿vale? Y aquí, en este viaje, es donde aparece el carácter, ¿no? Es decir, este es el personaje. Este es el personaje que lo que habita es todo un fantasma mental el que manejamos. Y ahí es donde está el mundo de las carencias. Entonces, toda la visión advaita, ¿no? De atravesar la dualidad tiene que ver con ir hacia aquí. La gente piensa que no, que hay que volver aquí. No, pero esto sería psicótico, ¿no? O sea, lo que tienes que es atravesar esa dualidad para volver a unirte, ¿vale? Nosotros buscamos esa unión otra vez, ¿vale? Pero es como un imposible, porque manejamos una idea del mundo en función de la mirada que tienen otros. Y primero es tu padre y luego es tu jefe, ¿vale? Pero que en el fondo es la representación de tu padre interno, ¿vale? Entonces, esto en el análisis transaccional y todo esto, sí, bueno, se ve todo esto, ¿no? Pero básicamente, es decir, por eso lo que yo te decía es que la carencia, aunque en el mundo de lo material, no, si es que tengo 40.000 zapatos, sí, pero es que da igual. La falta es una falta interna, que tú necesitas completarte porque son precisamente esos zapatos, ¿vale? O es precisamente ese novio, o es precisamente esa novia, o es precisamente, ¿sabes? Entonces, no funciona así. Entonces, de repente, claro, si uno proyecta un ideal y luego se cae, ¿no? Que luego te compras los zapatos y luego no te los pones. Claro, efectivamente. Con el novio digo yo que no vale. No te lo pones. Vale, entonces este es un poco el... Pero vamos, bueno, cosas de estas se ven tangencialmente en el curso también, porque en el fondo, ¿sabéis? Todo esto del cerebro lo podemos ver de una forma más liviana, pero a mí me interesa entrar también en algo más superficial, esto en algo más profundo, ¿no? Es decir, que esto es que todo lo que nosotros estamos viendo, es decir, que realmente os movilice y os dé sentido, ¿vale? Y que entendáis cómo lo podéis aplicar para movilizar vuestro mundo, ¿no? En el curso se ve de manera práctica cómo elaborar eso, o sea, cómo elaborar esos discursos, sí. esas presentaciones. Hacemos presentaciones. Sí, hacemos presentaciones. Sí. Sí, entonces os voy a enseñar aquí. Os voy a enseñar solo un correo de... Sí, porque... ¿Qué os parece? ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? Claro. Ahora motivador, ve a la gente, lo anima y logra su objetivo, que es ese, que unirlos sí. le transmite muchísimo. Sí, quiero decir, haces esto, es decir, efectivamente, es decir, es movilizarlos, ¿no? Es decir, de repente el que estaba atrás, ¿no? Es decir, de repente se empieza a mover. Esto es lo que queremos hacer. Lo que tú quieres hacer con tus clientes, ¿no? Es decir, que se muevan hacia ti, ¿no? Es decir, el tema está en movilizar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Porque fijaos, aquí hay un aprendizaje, claro, ¿no? Es decir, en estas dos, el personaje es el mismo, en una situación y en otra. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Sí, de algo interno, ¿vale? Es decir, de algo interno, es decir, que lo ponga en marcha o que no lo ponga en marcha. Pero el mismo va cambiando, porque empieza como el derrotado y va creciéndose a sí mismo, hasta él mismo se va autoentusiasmando. Sí, él se va autoentusiasmando. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que hace? ¿Sabes? Lo que es interesante es que cuando nosotros vemos todo esto, lo interesante es poder nombrar qué es lo que está pasando para poder nosotros hacer eso mismo. Porque si ahora yo digo, decir, bueno, pues hacer esto, ¿no? Si ahora, ¿por dónde empezamos?
¿Cómo lo hacemos? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo concretamente? ¿Qué hacen? Porque tenemos ahora un contraste, ¿no? Tenemos dos situaciones, tenemos un contraste. ¿Qué hace en una situación? ¿Qué hace en la otra? ¿Qué Hablar hace? desde la experiencia. ¿Cómo? Hablar desde la experiencia. Hablar desde la experiencia, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que pone su ejemplo concreto de lo que a él le ha pasado para enganchar con el público. Sí, o sea, el tema está... Cuando empieza él a contar como su historia un poco, de hecho, empieza muy humilde de, en realidad no sé qué deciros, y Sí. tampoco sé muy bien cómo solucionar esto, y entonces empieza a contar su historia, la pasta que se ha gastado, de cómo está él, entonces como ir directamente a las emociones y ponerse en primera persona. Sí, fíjate si es interesante lo que dices, o sea, empieza a arrancar desde un lugar, ¿no? O sea, empieza a arrancar desde su verdad, ¿veis? Empieza a arrancar desde su verdad. Entonces, el tema está, cuando empieza a arrancar desde su verdad, y luego cuentas algo interesante, que es el tema de la historia, ¿no? Cuenta las historias, ¿no? Entonces, parece ser que si yo cuento algo de las experiencias o la historia, voy a movilizar algo de forma distinta, ¿no? El contar historias tiene algo que ver, ¿no? Y lo vamos a ver, es decir, las historias movilizan. De hecho, ahora mismo en las técnicas de oratoria se habla mucho del storytelling, ¿no? Es decir, el storytelling, porque las historias son el contenedor de la información. Las historias permiten entrar más profundamente en alguien, ¿vale? Las historias nos mueven, las historias nos definen. Los mitos, ¿no? Los mitos son esas grandes historias que tienen profundidad que determinan quiénes somos, ¿no? Los mitos, al final, están anclados en lo que llamamos los arquetipos. Y los arquetipos son los que engendran todos esos cuentos, esos mitos, que al final definen quiénes somos nosotros, humanamente, ¿no? ¿Quiénes somos? De hecho, creo que lo comenté en algún curso. Gotta eat it. Oh, shit. How the headaches? It's fine until you start doing that shit. You balance? Talking about check balance? THT, baby. Fat. Alright. If you want to get out of here, you're done. How about another shot, Doc? You don't need it. It doesn't make any sense. Medically. I don't give a shit about medical, Doc. It's some of that cortisone shit. Please. Minnesota, whole country for the AFFA Conference Championships. In the meantime, we're back to another day commercial. I don't know what to say, really. 3 minutes to the biggest battle of our professional lives. All comes down to today. And either we heal as a team, or we're going to crumble. Inch by inch, play by play, till we're finished. We're in hell right now, gentlemen. Believe me. And we can stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back into the light. We can climb out of hell. 1 inch at a time. Now, I can't do it for you. I'm too old. I look around, I see these young faces, and I think, I made every wrong choice a middle-aged man can make. I pissed away all my money, believe it or not. I chased off anyone who's ever loved me. And lately, I can't even stand the face I see in the mirror. You know, when you get old in life, things get taken from you. That's part of life. But you only learn that when you start losing stuff. You find out life's this game of inches. So is football. Because in either game, like for football, the margin for error is so small. 1/2 a step too late or too early,
and you don't quite make it. 1/2 second too slow, too fast, you don't quite catch it. The inches we need are everywhere around us. They're in every break of the game, every minute, every second. On this team, we fight for that inch. On this team, we tear ourselves and everyone else around us to pieces for that inch. We claw with our fingernails for that inch. Because we know when we add up all those inches, that's going to make the fucking difference between winning and losing. Between living and dying. I'll tell you this, in any fight, it's the guy who's willing to die who's going to win that inch. And I know if I'm going to have any life anymore, it's because I'm still willing to fight and die for that inch. Because that's what living is. It's 6 inches in front of your face. Now, I can't make you do it. You gotta look at the guy next to you. Look into his eyes. Now, I think you're gonna see a guy who will go that inch with you. You're gonna see a guy who will sacrifice himself for this team because he knows when it comes down to it, you're gonna do the same for him. That's a team, gentlemen. And either we heal now as a team, or we will die as individuals. That's football, guys. That's all it is. Now, what are you gonna do?